son datos invaluables los que valen el espacio. Es que igual es normal, yo lo repasé, es un poco medio confuso al principio. Sí, sí. El primer cuatrimestre, real, hasta el segundo cuatrimestre, les juro que empezaba 2 semanas más tarde las clases porque quería dejar la carrera. O sea, empezaba 2 semanas más tarde la clase y suele pasar porque, es más, yo era la primera vez que cursaba así en la UP y es diferente. Estaba muy acostumbrada, había hecho el CBC en la UBA y cuando caía en la UP era todo diferente, así que al principio es difícil, pero sepan que después ya les va a salir automático. Sí, tal cual. Pero sí, como dices, como que se generan angustias y bueno, ahora hay por ahí un poquito más de comunicación porque hay vías digitales donde hay información colgada todo el tiempo, pero sí, cuando yo me acuerdo cuando recién empecé la facultad, bueno, era fechas de inscripciones, de las que me enteraba tarde cuando ya había terminado la inscripción y yo, bueno, listo, Es que no tienen que renegar, perdón, vale, no te entendí. es que no tienen que renegar, porque es como dice Yani, a veces al principio, si no tenés una experiencia previa o algún familiar o amigo que ya está adentro, es como que sos re pequeño en una institución No, no gigante, hay un montón de gente, sé, y hay cosas que pasan alrededor y que quizás, o sea, te las enterás, pero no sabés si te conciernen o no. claro, Y es un tema que, ya sea para esto, como para otra carrera que vayan a hacer, otra institución, lo que fuere, o incluso un trabajo, está bueno que siempre tener a alguien que capaz que yo todavía no terminé la carrera, pero les puedo dar un paneo porque aprendí a los puntazos reales. Estoy en una parte de mi carrera, o sea, rindan diseño, priorícenlo. Yo rendí todas las teóricas porque me encanta el contenido teórico, técnico. Ahora tengo, solo digo materias de diseño y bueno, técnicas que estoy con Yani, pero solo digo materias de diseño y vestuario, es como, no sé cómo voy a hacer. Dios mío. Así que rindan en orden, chicas. Y no dejar finales, bueno, ahora con este sistema es más fácil Ay, rendir los finales, pero a mí, sí. Sí, yo llegué a tener 7 finales. Y ¿qué es finales previos? Sí, tuve 7 previos y es poco, he llegado a tener compañeras que le digo, ¿cuántos ya terminé la carrera? ¿Cuántos finales adeudas? 15 finales. O sea, encima no No, hay límite para adeudar y después ya el trabajo no es el mismo, porque es no, como que pierden la continuidad y lo hacen nomás con lo que tienen para probar. Así que es una lástima, sí. menos mal que lo cambiaron. Yo Sí, ahora no me quedo ninguno, pero menos mal que lo cambiaron porque era... Encima digo, ay, no, nunca había deudar finales y una vez que le agarras el gustito es típico de decir, bueno, no llego con el trabajo, lo dejo. Sí. No sé, aún si ya pudiste cargar. No sé si será por mi conexión, pero está muy lento. Recién va por ah, 25%. no Dale, no compartiendo importa. pantalla. O si no, claro, tomate el tiempo y nos avisás cuando está. Claro, o sea, no levantás la mano y si se te llega a complicar, puedes compartir pantalla o mismo enviármelo y lo comparto yo. Pero capaz que es conexión no se te nota en rojo, así que quizás es el tamaño del archivo. Ok, perfecto. Si quieren, arranquen a dar Dale, lo que quieran. Hizo. dale, Agus, vos nos avisás, ni bien esté, no tengas problema, levantás la mano y ya nos avisás. Dale, obvio. Gracias. Sani, me levanto 2 segundos que me están llamando a la puerta. Ya vuelvo. Dale, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar un poco por fibras. La semana pasada habíamos visto en general cómo es el proceso de obtención de una fibra manufacturada. Hago un repasito chiquito. Lo que hay que hacer es combinar los componentes de esa fibra, dependiendo de qué sustancias se combinen, vamos a obtener distintas fibras. Y la combinación de las sustancias siempre va a desembocar en una pasta líquida, pero espesa, parecida como a un jarabe espeso o a un caramelo líquido, que es la solución hilatura y esa solución se lleva a la máquina de hilar, lo que se denomina hilera,
que es básicamente un tanque a cuya salida hay discos perforados por cada orificio que sale un filamento continuo, y una vez que se obtienen estos filamentos hay que solidificarlos. Por supuesto que siempre los filamentos, una vez que se obtienen, puede ser antes, durante o después de la solidificación, se estiran y con eso se le da una mayor resistencia, más longitud y menor grosor. Así es como se obtiene cualquier fibra manufacturada, digamos, en las tres principales etapas o los tres principales momentos productivos, sin diferenciar una fibra de otra. Después cada una responderá a un proceso de hilatura diferenciado básicamente en cómo se solidifican las fibras, que eso también lo vimos la semana pasada. Se pueden solidificar en un medio acuoso que coagula, con aire frío, con aire caliente. El aire frío solidifica porque los filamentos salen muy calientes del interior de la tobera, de la hilera, y el aire caliente evapora solventes que están contenidos en los filamentos y eso se solidifica. Más allá de esto, vamos a ir viendo las fibras que corresponden a los distintos grupos artificiales y sintéticas. Vamos a empezar con las artificiales, que son las primeras fibras que surgieron, históricamente hablando, ¿sí? Las primeras fibras no naturales que surgieron. Gracias, Vale. Y bueno, empezaremos por el rayón viscosa. Yo creo que acá es una placa donde hay información. Si quieren esto después comparto. No es un PowerPoint, son placas sueltas que tengo con algunos datos del rayón viscosa. Acá hay algo de historia y creo que tal vez, fíjense, dice viscosa entre paréntesis rayón. La fibra hoy nosotros la contamos como rayón viscosa, ¿sí? Aunque en las etiquetas de las prendas puede ser que aparezca simplemente como rayón, ese rayón, y no aclara qué rayón es el rayón viscosa, que es el original, digamos, a partir del cual surgieron los otros rayones. Y si dice viscosa, bueno, es simplemente como el resto de los rayones es denominado, como la segunda parte de su nombre. ¿Por qué digo esto? Porque el rayón viscosa fue el primero que surgió a fines del siglo XIX, en 1880 y pico, 84 más o menos. Digo más o menos porque no hay un año en que decimos, bueno, se lanzó el rayón viscosa, sino que fue producto Cuando lo patentan, tipo. Ahí está, pero hay muchas pruebas previas y hubieron muchas fibras parecidas hasta que se obtuvo la que tenía tal vez la resistencia, las posibilidades de leatura, digamos, las condiciones textiles favorables para ser utilizado, más allá que después tal vez al mercado llega más tarde, a lo que sería el mercado del consumidor común y corriente, ¿no? Tal vez industrialmente sí estuvo apto antes, pero el consumidor, como podemos ser nosotros, consumidores de diferentes tipos de productos textiles, llegó más tarde. Y en diferentes partes del mundo esto es muy común. Las mismas fibras tal vez tienen otros nombres. Entonces, bueno, acá esta placa la puse porque aparece el nombre viscosa en Europa, por ejemplo, y justamente esto, muchas veces hay prendas de algunas marcas, como por ejemplo Zara, que básicamente es una marca española, entonces vienen etiquetadas de diferentes formas y se están refiriendo a la misma fibra. El rayón viscosa es una fibra artificial porque se obtiene a partir de la celulosa como materia prima natural y esta celulosa se regenera a través de sustancias químicas. Y cuando surgió, vino digamos, a producir un gran quiebre en lo que sería la industria textil destinada a indumentaria, porque hasta el momento del surgimiento del rayón viscosa, las únicas fibras que existían eran las fibras naturales. Y dentro de las naturales, la que es distinta al resto, que son todas fibras cortas, es la seda.
es la única que se obtiene naturalmente como filamento continuo. La más fina, la que tiene una textura estética, un brillo determinado, una mano, una suavidad determinada, la más valorada y siempre fue mucho más costosa que el resto de las fibras naturales. Entonces, básicamente cuando surgió rayón viscosa fue la segunda fibra obtenida como filamento continuo. Todas las fibras manufacturadas se obtienen como filamentos continuos. Entonces, directamente empezó a hacerle competencia a la seda. Es decir, se puede evitar con rayón viscosa el grosor de la seda, el brillo, la calidad, el aspecto estético. Entonces, la mayoría de las telas de seda 100% empezaron a ser reemplazadas por rayón viscosa y por supuesto eso de alguna manera democratizó por ahí el uso de otros tejidos que eran muy costosos y muy lujosos porque bajaron el costo. De todas formas, más adelante surgieron otras fibras que también se las destinó directamente al reemplazo de la seda principalmente, y después también, como pasó con la rayón viscosa, al principio los filamentos que se rompían, las fibras rotas que se producían por enganches o porque se enredaban las fibras al momento de la solidificación, de la coagulación, se descartaban hasta que se dieron cuenta que filamentos continuos, rotos, se podían utilizar como fibras cortadas. La fibra cortada se diferencia de la fibra corta porque la corta es naturalmente corta y la fibra cortada previamente es un filamento continuo. Pero se podía aprovechar justamente la fibra cortada, así como las fibras cortadas de seda de los capullos rotos se aprovechan. Entonces surgió la hilatura de fibras cortadas, que es muy parecida a la hilatura de fibras cortas, es decir, agrupar las fibras, orientarlas todas en la misma dirección, peinar las fibras, generar como una especie de mecha de fibras para posteriormente estirarlas y retorcerlas y transformar con estas fibras sueltas un hilo. Entonces, los hilos de rayón viscosa de fibra cortada tienen un tacto un poco más natural y más parecido al algodón que los hilos de filamentos continuos de rayón viscosa, que también tienen un tacto bastante natural si los comparamos con los de fibras sintéticas, pero se parecen mucho más a la seda. Entonces, una fibra como muy dúctil cuando surgió, más allá de que más adelante surgieron otras mucho más simples de obtener, más económicas, igual de dúctiles o más dúctiles, entonces perdió cierto protagonismo. Pero al principio, rayón viscosa era la única fibra no natural y tuvo su reinado, digamos, durante mucho tiempo. Incluso, Sí. perdón, incluso piensen que no es que surgió de la nada, se empezó a trabajar, si bien en aproximadamente 1924 se patentó, empezó a ser explorada por diferentes vías a partir de 1850 aproximadamente, y era como que era un descubrimiento científico que se iba limando. En principio, si mal no recuerdo, era como que se descubrió que la celulosa se podía disolver tipo con un ácido cítrico, pero daba una fibra que era explosiva, o sea, era altamente como inflamable, explosiva. Y eso obvio que no lo iban a usar, imagínense. Entonces es como que después se siguió y era como que después, más adelante, ya terminando el 1800, pasando creo que en siglo XIX, siglo XIX, 1800, es como que se empezó a descubrir y era más viable el uso de la fibra. Esto lleva todo un proceso químico y piénsenlo que incluso después la cortaban porque es como siempre tratar de imitar lo que te da la naturaleza pero a un costo más bajo y para que sea más rentable e incluso de esta forma también le podían dar, si lo requerían, modificaciones para generar nuevos filamentos que se adapten a las necesidades y a las nuevas necesidades que surgían socialmente y que las personas también como target, por así decirlo, o sea, si bien no se manejaba esa noción,
necesitaba, entonces detectaban una necesidad, iban desarrollando fibras, como que esto fue el inicio de una carrera, incluso si se puede llamar, en descubrir qué fibra mejora esta y también corporativamente. Es como que... Tal cual. Acá Valen dijo, ¿qué fibra mejora esta? Bueno, de hecho, si tuvieron la oportunidad de leer esto mientras hablamos, fíjense que ahí aparece al final de todo mencionado el HWM, rayón HWM, que es lo que nosotros conocemos comercialmente como modal, y es como una mejora del rayón viscosa tradicional. Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades del rayón viscosa y las propiedades del modal, que en su mayoría coinciden con las del rayón, pero hay ciertas diferencias. Voy a pasar otra. Me avisan si esta no la terminan de leer y quieren volver, pero voy a pasar a otra, donde tenemos entonces algunas características. Más allá de esto, cuando con Valen decíamos reemplazan las fibras manufacturadas a las fibras naturales, porque justamente es una de las principales búsquedas que se realizaron, digamos, impulsados por la necesidad de obtener fibras que no sean estacionales, que se producen durante todo el año, que fueran fáciles y simples de obtener, económicas. Así es que surgió la inquietud de, bueno, imitar las fibras naturales, que siempre son escasas, siempre estamos dependiendo de los factores climáticos, porque provienen de plantas o de animales. Entonces, bueno, hay una serie de variables que el productor de las fibras no puede manejar, que tienen que ver con la naturaleza. Por eso siempre fue como un interés industrial muy grande de obtener fibras fuera de lo que serían las que la naturaleza nos ofrece. Y si bien cuando surgió el rayón viscosa se lo utilizó para reemplazar a la seda, si pensamos en las propiedades de la fibra, no coinciden con las propiedades de la seda. Como es una fibra celulósica, artificial pero celulósica, las propiedades principales coinciden más con las propiedades del algodón y del lino que con la de la seda. Entonces, bueno, si bien el brillo y la suavidad que tiene el rayón viscoso sí lo asemeja mucho a la seda, estas son características estéticas. Si hablamos de las propiedades, lo que sería la conducción del calor, la higroscopicidad, la resiliencia y todas las propiedades principales que mencionamos de todas las fibras, coinciden más con algodón, lino, fibras celulósicas naturales en general, que con la seda, que es una fibra proteica. Entonces, parte de la celulosa natural como materia prima inicial disuelta con sustancias químicas, las propiedades entonces las vamos a enumerar así muy fácilmente. Utilizar como filamento continuo, sí, estéticamente es mucho más parecido a la seda y tiene un aspecto estético mucho más vinculable a esta fibra. Pero las propiedades son, la conducción del calor es buena, igual que el algodón y el lino, que son las dos más importantes dentro de lo que serían las celulósicas naturales. Si nos acordamos de la conducción del calor de la seda es mala conductora. Bueno, la viscosa es buena conductora del calor. Esto hace que la mayoría de las telas de rayón viscosa 100% se destinen a tejidos de verano. A lo mejor si les suena, lo estoy escribiendo en el chat, fibrana. La fibrana es una tela con una caída muy linda, muy suave y muy usada para resolución de tipologías veraniegas como soleros, bueno, camisas también, palazos o babuchas, talleras. Hace poco se pusieron el anterior verano, se habían puesto todas las camisitas floreadas hechas de fibrana. Claro. Eran tipo manguita corta, cortitas, todas con... Bueno, es esa. Es una de los textiles más usuales en lo que es indumentaria de verano. Tal cual. Tal cual. Bueno, entonces fibrana es nombre comercial de una tela que se obtiene tejiendo hilos
de rayón viscosa, pero de fibra cortada. Entonces, por eso es que pierde ese brillo característico semejante a la seda, que va a parecer un poco más al algodón, y sí es una de las telas más usadas en lo que sería camisería y prendas femeninas de verano. Muy buena conductora del calor, muy fresca. Si alguien conoce la fibrana, tiene alguna prenda de fibrana, sabe que se arruga muchísimo. Y esa es una de las propiedades o una de las características del rayón viscosa. De nada, se arruga tal cual, vale. No recomendada para prototipos, chicas, olvídense de la fibrana porque es para renegar hasta 2 segundos antes del desfile, porque el calor del cuerpo hace que encima con los pliegues se te arrugue horrible. Mal, mal, mal. De hecho, yo por ahí cuando veo, estoy en una tienda mirando ropa en el perchero, cuando me gusta una prenda, pero veo que es de fibrana, no me la compro porque es una de las 100% rayón viscosa, ¿sí? Es una de las telas, sí, fresquísima, súper agradable al contacto con la piel, tiene un tacto increíble, una caída muy, muy linda, pero es una de esas prendas que nosotros sacamos de lavarropa y sale como si fuese un papel arrugado. Y sí o sí hay que ponerla sobre la tabla y plancharla. Nada le hace perder las arrugas. Entonces la No, yo resiliencia. tengo un toque encima con eso, tipo, no puedo ver indumentaria, capaz que llego y viajo, llego a la facultad, tengo la indumentaria toda, si es fibrana, ya toda arrugada. Es como pánico, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, sabemos que, por ejemplo, materiales de lino 100% también son imposibles no usarlos arrugados, pero es diferente. Como que el blazer de lino, el pantalón o camisa de lino, eh, siempre me acuerdo de mi abuela cuando digo esto, porque mi abuela decía que la arruga del lino es bien vista, no está vista como un signo de desprolijidad, sino que está vista como signo de calidad, porque el lino 100% de buena calidad se arruga, no hay otra manera de usar el lino. Entonces, si tenemos un blazer de lino y está arrugado, bueno, sabemos que es un buen blazer de lino, material 100% de primera calidad. No pasa eso con el resto de las prendas. En el caso de la fibrana, bueno, al no ser lino, tampoco es una arruga tan aceptada. Y hay mucha resolución de camisería de verano de fibrana. Entonces, bueno, si tenemos así como con Valen un top con las arrugas, desaconsejable la fibrana. Sí aparece mezclado el rayón viscosa como fibra con otras fibras que tal vez reducen esa mala resiliencia que tiene. La mezcla de rayón viscosa con poliéster es bastante común, diferentes porcentajes. El poliéster es una de las fibras que mejor resiliencia tiene. Entonces se la mezcla también con algodón o con otras fibras de baja resiliencia. Lo mismo con lino. Por eso decía, si una prenda de lino se arruga mucho, es porque es lino puro. Se arruga menos y bueno, seguramente alguna mezcla tiene, entonces eso hace que también el producto sea más económico. Por eso decía, las arrugas del lino son sinónimo de calidad. Entonces, la resiliencia del rayón viscosa es muy mala y esto se vincula siempre con la elasticidad. También la elasticidad de la fibra es mala. Cuando hablamos de elasticidad nos referimos siempre a la fibra unitaria, es decir, tomamos una fibra y la estiramos y vemos qué pasa. Porque también la tela puede tener más o menos elasticidad dependiendo si es una tela plana o una tela de punto. El rayón viscosa, como todas las fibras, pueden dar lugar a hilos que van a ser tejidos con la estructura textil deseada. Vamos a tener, por ejemplo, para camisería, telas planas y para remeras, tela de punto. Entonces, sabemos que las telas de punto tienen elasticidad porque es el entramado de los hilos que acompaña el estiramiento. Entonces, bueno. Es la fibra igual con menor recuperación elástica. Exacto. Ustedes si van y estiran, ejemplo, quizás no una fibrana, pero bueno, de rayón en sí, la fibra se tiende a romper. Porque capaz que tiene un poco más de como, ay, no me sale,
es como que se puede alargar más, quizás en húmedo un mayor porcentaje de alargamiento en húmedo, pero no es muy diferente al que tiene en seco y si se estira, se rompe. No, no sé, dependiendo también igual después en textil se va a ver reflejado la combinación que se haga y el tipo de tejido, pero de por sí la fibra no es muy resistente por sí sola. Claro, tal cual. Tal cual. Al estiramiento tiene baja resistencia porque justamente no acompaña la elongación de la fibra, el estiramiento que uno le puede producir, y eso hace que se rompa justamente. Y lo poco que podemos llegar a estirar antes de que se rompa, cuando dejamos de estirar, no se recupera. Es lo que decía Allen, utilizó el término recuperación elástica. Cuando hablamos de un material elástico, el término elasticidad no se refiere únicamente a la capacidad de estirarse, sino también después, si dejamos de estirar, si vuelve a medir lo que medía antes de ser estirado. Esa es la recuperación elástica. Hay muchas fibras que tienen a lo mejor capacidad de elongación, pero no se recuperan, se van deformando. Aunque sean pequeños milímetros o décimas de milímetros, se van deformando y después de unos cuantos estiramientos, pensemos que nosotros a nuestras prendas las rozamos constantemente, las sometemos a estiramientos, por eso se deforman, por ejemplo, los pantalones en las rodillas, que son las zonas más forzadas del estiramiento, lo mismo pasa con los codos. Todo esto también habla de la vida útil de la fibra en relación a lo que sería el producto indumentario en el que está destinado. Entonces, muy mala elasticidad, muy mala resiliencia, hasta ahora lo que mencionamos, buena conducción del calor. La capacidad de absorción de humedad, la higroscopicidad es buena, justamente, al ser a base de celulosa, al tener una estructura química molecular muy parecida a la del algodón y el lino, comparte entonces una cantidad de propiedades vinculadas con estas fibras. Entonces, buena higroscopicidad, esto hace que se pueda teñir también fácil, que se le puedan hacer procesos de acabado en húmedo fácilmente. Y como todas las fibras que tienen buena higroscopicidad, conducen la electricidad, es decir, no retienen estática, básicamente, que es donde nosotros vamos a observar si una fibra conduce o retiene la electricidad en cuanto al uso de una prenda. Más allá de eso, más allá de los análisis en laboratorio, nosotros nos damos cuenta ahí, en la conducción de estática, que es la electricidad que está en el ambiente. También es sensible al ataque de microorganismos, hongos en general, ¿sí? Lo mismo que el algodón y el lino. Tiene menos sensibilidad a la exposición solar directa comparativamente con algodón y lino, pero de todas maneras es sensible al sol, a la exposición solar directa. Es resistente a altas temperaturas, igual que el algodón y lino, lo vamos a poder planchar con la plancha a temperatura elevada, no se funde, no contrae. Justamente eh, esa es una característica de la mayoría de las fibras artificiales, eh, a diferencia del acetato y el triacetato. Acetato y triacetato sí son más parecidas o tienen un poquito de características más parecidas a las sintéticas, y el resto de las artificiales, como viscosa, modal, tencel, parecen más al algodón y al lino. Entonces, esta sí se puede planchar a temperatura caliente porque no funden ni contraen. Sí funden y contraen el acetato y el triacetato, más allá que también son fibras artificiales celulósicas. El rayón soporta planchados a temperatura elevada. A ver, si me estoy olvidando de alguna propiedad importante. Hay una propiedad importante, o una característica de comportamiento muy característica del rayón viscosa. El encogimiento de un tejido de rayón viscosa es progresivo. Probablemente en el apunte o en algún libro en Holland lo dice, no sé si lo pudieron descargar. Ese encogimiento progresivo
Si alguna vez, por ejemplo, lavaron una prenda y encogió en el primer lavado o hasta el segundo lavado, eso es normal, porque hay justamente fibras que tienen tendencia al encogimiento en los primeros procesos húmedos, que para el uso habitual de una prenda es el lavado. Al rayón viscosa le pasa algo particular. Encoge en cada proceso húmedo a que se lo somete. Es decir, cada lavado va a encoger. No de una manera significativa para que nosotros nos demos cuenta ya en el primer lavado que se achicó, que es lo que observamos en la mayoría de las telas de fibras que tienden a encoger en procesos húmedos. El rayón no se nota, es un porcentaje pequeño, pero en cada proceso húmedo encoge un porcentaje pequeño, lo que da lo que se denomina encogimiento progresivo. Quiere decir que después de muchos lavados, realmente se va a notar la diferencia en las dimensiones y se nota, y ya no podemos recuperar. Entonces, bueno, esa es la característica que tiene el rayón viscoso, el encogimiento progresivo, que no tiene, tal vez, el modal, que se parece mucho, que ya se solucionó ese problema. Tiene una excepción igual, que no es muy usual. Normalmente cuando se trata del cuidado de estas fibras, no llega a tener este encogimiento progresivo si se trata con resina al momento del lavado. Pero dudo que, alguien aplique ese cuidado. Entonces es como que es medio al Pepe quizás utilizar, porque yo dudo que alguien vaya a cuidar ese tipo de textil con resina, ya que tampoco es de tanto valor, no es el tipo de fibra a la que le ponemos tanto cuidado. Pero bueno, es posible que se controle ese encogimiento, así que está buena esa. Está ahí en el polen. Si mal no recuerdo, creo que está llegando al final del capítulo. Ok. Bueno, por eso si en algún momento leen por ahí o amplían este condensadito de propiedades que con Valen estamos en clase y van a tener más información acerca de esto. Y si no, la otra forma más simple, digamos, y más común es mezclarla con una fibra que no encoja, como por ejemplo el poliéster. Otra vez, mezclamos un porcentaje de poliéster con el rayón y la tela va a ser de mejor resiliencia y no va a encoger tanto de manera progresiva. Por eso es que se hacen también tantas mezclas, para de alguna manera también subsanar desventajas que tiene una fibra por las ventajas de la fibra con la que se la mezcla y por supuesto por fines de costo. Si mezclamos una fibra más costosa con una que no lo es tanto, se va bajando el costo y el producto final es más económico. Y en relación a la tenacidad, lo que sería la resistencia de la fibra al desgaste, al uso, a la rotura, a la tracción, bueno, la resistencia es media, no es una fibra de las más resistentes, tampoco es de las más débiles. Otra vez, si comparamos al rayón viscosa con el modal, sí es menos resistente, pero si la comparamos con otra fibra artificial como el acetato, resulta que el rayón viscosa es más resistente que el acetato. Entonces, una resistencia intermedia, lo que le da una vida útil aceptable a las prendas de rayón viscosa, siempre que la prenda sea 100% rayón viscosa, porque si está mezclada, ahí sí se combinan las propiedades de las 2 o 3 fibras que están presentes en la tela. Y me enganché hablando y no pasé más imágenes, creo que tenía alguna imagen acá. Este es un hilo de rayón viscosa 100%, que nos lo van a vender en las mercerías o en las hilanderías que venden hilo para tejer a mano como hilo de seda. La realidad es que, otra vez, están utilizando el término hilo de seda, entre comillas seda, como nombre comercial, así como el hilo de oro, por ejemplo, en una bobina dorada en la mercería no es hilo de oro, sino lurex. Pero bueno, como tiene el brillo y la suavidad característicos de la seda, así lo venden, pero es rayón viscosa 100%. A mí me encanta usarlo para el macramé. Ah, claro.
A mí me gusta el hilo de seda porque te deja todas las manos así tipo cerradas. Grasosas, ¿no? Claro, sí. Entonces Claro, para el macramé uso este. Bueno, claro. Es muy lindo el hilo de seda, realmente, o sea, lo denomino comercialmente, ¿no? El hilo de seda imita muy bien la seda y si nosotros tejemos una prenda, el crochet o la tela que sea, va a dar un aspecto lujoso, un aspecto sedoso, sin embargo, es rayón viscosa. Y va a tener las propiedades entonces más vinculadas me al están algodón. anotando, chicas, para técnicas 2, pensando posibilidades de hilos para sus tejidos. Tejer, tal cual. Eh, bueno, avanzo un cachito y así vemos si podemos terminar las artificiales o no. Porque lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco del HWM, que es lo que conocemos comercialmente como modal, y es como, para decirlo así simple, es como un rayón viscosa mejorado. Es decir, después de haber obtenido el... Ay, sí, perdón. Veámoslo ahora. Quienes tengan algo para... Perfecto. Antes de empezar con las características del modal, así ya dejo de compartir esto, compartí lo tuyo, así no nos quedas en el tintero. Agus también, perfecto. Bueno, Yo las pongo para presentadoras, chicas. Denme un segundito, lo tenemos a Valen y a Agus. Molesta que soy que las voy convirtiendo a medida que van pidiendo, porque no sé, siempre me da pánico a que se caiga todo, tipo. sí, por lo general pasa eso. Cuando son muchos los presentadores y van cargando cosas al mismo tiempo, se colapsa Sí, la aplicación, así que ok, buenísimo. vale. No, es que suele pasar y a veces capaz que también se llena mucho de Archivos. Por eso archivos. estoy borrando lo que ya mostré. Igual son livianitos, ¿eh? Porque no, Joder, corremos el riesgo que poniéndolas, yo por lo menos poniendo de presentador y sacándolas, termina haciendo alguna macana. sí, sí, a mí me da miedo eso también. Pero bueno, chicas ya están de presentadoras, así que cuando quieran. Tengan en cuenta que si todavía no pudieron leer el folio y después más adelante lo quieren empezar a abordar, es súper fácil la lectura. Es como que falta que se las enumeren una por una las propiedades. Incluso yo me las acuerdo de memoria básicamente la gran mayoría, pero ubicadas en el libro, lo cual está mal. Pero es Memoria como, fotográfica. pero es porque está muy bien organizado. Sí. Es un libro realmente, digamos, es como un manual Claro. de este tema. Y lo vamos a usar no solamente en técnicas 1, sino en técnicas 2. En técnicas 3 no, porque no tiene toda la parte de confección industrial. Pero lo vamos a aprovechar bastante. Van a ver igual que técnicas 2 quizás tienen más de práctica, más y no tanto, o sea, tienen mucho teórico, pero también la práctica está buena, es entretenida, también le pueden meter mucha cuota de diseño. Y las técnicas que menos diseño tiene es técnicas 3. Sí, es todo técnico. ¿No? Sí, es muy técnico. No, pero igual a mí me re gusta, yo le tenía mucho pánico a las ¿Sí? fichas técnicas. Es más, no te miento, estuve con otras profesoras y la dejaba la materia, Ya, porque me costaban. Y terminé aprendiendo sola, tipo, de probar. Me senté un verano a hacer geometrales, a probar y iba agregando cosas y es como, a veces lo técnico aterra un poco, pero sí, totalmente. Porque al diseñador lo que más le gusta es diseñar. Entonces cuando, digamos, no tener límites, poder volar, lo claro. técnico es como encasillarnos, lo técnico. Ahí. Entonces, ay, sí. No, pasa que suele pasar también con el profesor, ahí con profesores que se tiene más afinidad quizás que con otros. Yo no les voy a mentir, chicas, siempre anoté esa primera técnica porque Jenny es una de las más solicitadas en la facultad. Cada vez Bueno, lo que pasa es que por ahí a mí,
yo doy la materia como me gustaría que me la hubiesen dado a mí cuando estudiaba. Entonces, es como que tengo muy presente eso. Y he tenido profesores increíbles, que eran todo lo que uno como alumno esperaba. Entonces, bueno, muy como modelo, tratar de comunicar lo que uno aprendió antes, porque en definitiva uno no inventó nada y no está en el papel de docente porque bueno, aprendió ciertas cosas antes y las quiere traspasar. A lo mejor uno tiene cierta facilidad para contar algunas cosas técnicas y hacerlas como más simples al momento de comunicarlas, pero básicamente es eso. Claro. Sí. Sí, es total. Yo, sin ir más lejos, tuve una profesora en diseño 2 que nos sentaba con el, ¿cuál es el? 9 cabezas, Nine Heads, que es de diseño, nos sentaba a copiar con estilógrafo los geometrales, a calcarlos. Ustedes no saben, chicas, el bodrio que era eso. Es insufrible, porque encima no sabes qué estás poniendo, pero a medida que van haciendo todo lo técnico, tienen que tratar de integrar. Yo cuando trataba de hacer una ficha técnica, siempre me sentía que me faltaba un paso, que me faltaba alguna hoja, lo que sea. En todo lo que hagan en la carrera tienen que tratar de integrar y pensarlo como si lo fuesen a producir. Y para ustedes, tipo, a mí me pasa con las fichas técnicas, de repente tengo que hacer un geometral, vos podés hacer un figurín, pero el momento de bajar es ahí donde está la cuota de diseño que tenés que decir, bueno, me sirve que tenga esto acá, esto allá, un recorte acá, este recorte lo hice a Pepe, porque a veces uno se vuela en los figurines, pero en la bajada de línea tenés que decir, me sirve este recorte, me va a convenir, va a ser, qué sé yo, me va a convenir en la pisada, porque a veces hacemos recortes que son al divino botón porque nos parece lindo y capaz que después ni se nota. Entonces es como que, bueno, a poquito van a ir integrando. Lo bueno es que están en técnicas de producción, yo por lo menos lo que siento con Johnny es que lo pude como, les deja tener su cuota de diseño. Sí. Es como que, por ese lado, hay profesores y profesores igual. Está el profesor que es más constructivista y el más conductivista. Ahí están los modelos, tal cual. Y hay alumnos que también se sienten más cómodos cuando están con un profesor conductivista que va y te lleva. Y hay otros que no. Así, y es claro. Totalmente. Y eso también tiene que ver con el modelo de aprendizaje que al que a uno le enseñaron, porque uno también le enseñan a aprender. Entonces, como alumno le fueron inculcando determinado el paso a paso. Entonces, si uno no tiene el paso a paso, que una persona que te vaya diciendo esto es así, después hace esto, después uno termina inseguro y no puede seguir, ¿no?, de manera autónoma. Hay otros profesores que son un poquito más libres y te dicen, bueno, resolvelo como puedas, va a estar bien, desde donde lo puedas abordar, lo importante es dónde desemboque. Son modelos. Igual notarán que cada una de ustedes desarrolló y evolucionó en base a las habilidades que ya tenían y a las que fueron desarrollando. Ya con el hecho de, qué sé yo, los programas digitales, cada una usó uno diferente. Tipo Illustrator, Photoshop, lo que sea, utilizaron formas, motivos, quizás les interesan diferentes fibras o a otras actividades. Porque es libertad también. Sí, eso ni hablar. Bueno, no pasé este cuatrimestre, pero el cuatrimestre anterior hubo gente que trabajó a mano, muy prolijamente, sí, después al dibujo a mano pintado con la técnica con la que más cómodo se sentía, le sacaron fotos y armaron el PowerPoint y llegaron muy bien a aguantar, no es que por eso yo digo, la técnica a esta instancia que todavía no maneja ninguna herramienta digital, es la que quieran y la que tengan ganas de usar, ¿sí? En simultáneo, acá tuvimos la suerte de tener la Valen, pero no siempre está Valen, entonces bueno, si en simultáneo van viendo tutoriales en internet, se bajan aplicaciones y les sirve, está genial, digamos, potencia más el aprendizaje, pero en este momento lo que quiero que se lleven de esta materia es conceptos claros de diseños de estampas. Y bueno, después cada uno lo resuelve en la técnica que le más cómoda la haga sentir. Y tremendos coordinados hicieron, chicas. Sí, Súper bien. Al principio quizás pensé que íbamos a tener problemas para coordinar, pero
Es difícil correr. Sí, es que en realidad a veces sí, pero fue como que lo tuvieron súper en claro y se nota que asimilaron los conceptos. Bueno, chicas, no sé si ya pudieron cargar, si están listas. Au. Ok. Eh, Au, después, bueno, sigue Valmamone y después Valen de la Cerda. Como las 3 valen. Somos un montón de Valens. Bueno, ahí creo que se ve, ¿no? Sí, se ve agua. Muy bien. Ok. Pañuelo. Ese fue el Recordamos. pañuelo y después Ok. armé. Y ahí lo repetí, creo que 4 veces fueron. Ay, no sé si se ve. Yo no lo estoy viendo por Sí, eso. acá tiene 4 veces que se ven las líneas, pero bueno, alguna cuestión de la repetición en el programa sucedió o cuando lo transformaste a PDF, no sé. Sí, Pero de puede todas ser. formas, sí, acá Y este es más un veces. poco más repetido. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien, Pero muy bueno, bien. ¿Podemos volver al pañuelo? Así como, obvio. sí, ok. Lo que hice fue conectado más que nada por los colores y después por los círculos. Claro, tal cual. Utilizaste el elemento circular como módulo, digamos, como motivo. Ok. Claro. Y bueno, ponerlos juntos, y fíjate realmente que coordinen. Y si no, porque yo lo veo como se nota de dónde salió, pero por ahí le falta como un puntito de contacto, me parece, para que coordine 100%. A lo mejor le puedes agregar alguna textura a alguno, no a todos los semicírculos. Sí, Alguna textura que estaba pueda... intentando eso, de ponerle la Ajá, textura que está en el fondo del círculo, claro, pero nada, lo tenía que vectorizar, se me complicó un poco, lo ok. hice y lo puse en el fondo y en el fondo no se notó tanto, así que iba a intentar ahora poniéndolo en algunos de los círculos. Ok, vale. Yo creo que Claro, esa pequeñez lo coordinaría mucho más. Perdón, vale. porque de repente vos te tenés que fijar de decir, bueno, tenés este pañuelo y tenés que es la estampa única y tenés el rapport. Y de repente sí tenés un hilo conductor, que es esta figura geométrica con la que empezás a jugar y la dispones de diferentes maneras y se nota que es un círculo y que hay un hilo conductor. Pero tenés que también pensar en que quizás si ves el rapport puede funcionar también de una manera muy potente porque los colores son súper vibrantes. Entonces tenés que tratar de buscar quizás una manera de apaciguar el rapport porque de por sí ya es bastante potente tu estampa única. Ok, Entonces, dale. poniendo un poquito de textura o sintetizando de otra manera, podés llegar también a que coordinen y generar una armonía entre ambos. Dale, dale, bárbaro. Va bastante bien. Igual la repetición, no sé si puedo, a ver, Pásalo. ¿te pasaría por? Sí, la repe, no sé si es como que se nota la repetición. También tener en cuenta Sí, quizás eso. eso también me di cuenta, pero porque cuando yo lo repito, es como que se me corta, no se me continúa y cuando lo hice primero en Illustrator y todo eso, aparecía bien. Y después, una vez que lo guardé y lo intenté repetir, se empezó a armar estas líneas. No sabía cómo hacer. Claro. Igual, Lau, ¿sabés qué? Yo voy a ver si con el rectángulo, con algún color contrastante, a ver si elijo el amarillo. Fíjate que en realidad ay, rectángulo. Ay, no me dibujo el rectángulo. Voy de vuelta. El rapport en realidad es más chiquito que todo el bloque que tenemos primero arriba de toda la izquierda. Okay. A ver si lo puedo remarcar como ahora, ¿no? Cambiar de herramienta.
A ver. Ahí está. ¿Se va viendo el rectángulo que yo estoy abriendo en amarillo? Creo que solo Yo se no ve lo cuando lo veo. sacás. Ah, cuando lo suelto, ¿verdad? Sí. Gracias, vale. Bueno, entonces. Ahí está. ¿Se ve? Se ve. Sí. Ese es el reporte. Ah, Fíjate que ahí le falta entonces el pico que está acá para que se complete, ¿sí? Y este que está acá ya es el primero que aparece que ya se repitió. Fíjate que al lado de este aparecen estos dos semicírculos rojos que son estos dos, entonces eso es lo que se va alternando. Y hacia abajo se une el pico gris que le falta para completarse y lo mismo este piquito que se junta con este para que va a dar justamente la repetición. Así que dale. También, si llegas a necesitar alguna ayuda o algún tip en particular, porque ves que no te está apareciendo de la manera indicada en Illustrator o el motivo después te queda con estas franjas, bueno, puedes hablar tranquilamente y lo vemos caso a caso, realmente, porque yo la explicación, ahora estoy notando que la mayoría de las chicas que tuvieron problemas con estas líneas y la disposición fue porque son quizás motivos que están organizados y que tienen como una disposición más bien simétrica. Yo lo que había hecho fue la explicación con motivos dispersos que quizás se podría aplicar para, ejemplo, el trabajo que hizo Kiara. Pero tratándose de esto, si tienen alguna duda en particular me pueden consultar porque la disposición tienen que tener siempre en cuenta que la van a tener que hacer en los laterales para que después quede como cortadito y continuarla siempre en el cuadrado del medio. Así que después también voy a ver, capaz que les puedo preparar un ejemplo con algún motivo simétrico para que también tengan de guía, pero si surgen también, nuevamente para todas, dudas puntuales o que les queda así, no duden en hablarme porque quizás en lo que exploran 8 horas lo podemos ver y tiene más tiempo para seguir desarrollándolo, ya estás en esta instancia. Dale, obvio, bárbaro. Pero vamos, entonces no te hagas tampoco demasiado problema, porque vos fíjate que si el reporte es así chiquitito, ya en este primer módulo, ¿cuántas veces está repetido? Mucho más de 4 veces. Entonces vos lo que puedes hacer es recortar este pedacito y mostrarlo separado, que es tu report, y este ya tiene más de 4 repeticiones. Así que este lo puedes presentar Perfecto. como la repetición. Sí, Si sí. lográs recortar que yo te había marcado en el siguiente como report y mostrarlo separado, ya está. Perfecto, obvio. Bueno, muy bien, Agus. Fíjate si le agregas cualquier textura, o es la que está, puedes probar la que está acá en el círculo o la textura que está en el fondo, estas líneas así irregulares, ves que aparezcan en alguna parte, ahí con escala un poquito más reducida, para que él de alguna figura y ahí ya te lo va a coordinar mucho más. Dale. Porque Muchas morfológicamente gracias. funciona porque es parte del círculo, pero le falta un cachitín. Gracias a vos, Ok. Agus. Gracias. Bueno, no sé qué Valen tiene ahora la prioridad. Creo que seguiría Valen Mamone y después ahí está. Dale, Después. variantes, ¿no? ¿Valen? Sí, Yanni, en realidad es el mismo que te mostré antes, solo que ahora pude poner todas las variantes en un PDF porque tardaba un montón en comprimirse. Buenísimo. Porque es pesadísimo con un montón de imágenes. Ah, ok, Pero perfecto. también se le bajó un montón la resolución, pero bueno, cuando lo suba a Blackboard, al portfolio, lo subo en la resolución original. Genial. Bien, este es el original. Ahí me deja pasar. Requiere una camisa o un solerito con ese rapport. Sí. Un comercial, además, muy, Sí, muy creíble. Sí, muy bien las tres variantes. Realmente distintas. genial. Y después tengo la última, que es la que había hecho como más que, no sé bien cuál debería sacar, pero bueno, todo está también. No, eso también está muy interesante como variante.
digamos, si bien pedimos 3, que es la original y 2 variantes de color, si alguien hace más, si tenés otras opciones, si quieres agregar, no la saques, ponela como una variante más. Ok, Mientras que no sean tipo variantes que capaz que difieren un solo color y son muy parecidas, es válido que haya variantes que sean súper diferentes, porque si lo pensabas en esta tenés colores quizás de un valor, ay, como habías dicho, Jani, La clave de de, valor, claro, la figura es clave de valor baja y en el fondo clave de valor alta. Acá tenés como un equilibrio. claro. pero bueno, también quizás los otros apuntan también a otro público, que son colores más vibrantes, así que está súper. Pero lo que me pasó, que siento que la que más se nota quizás es esta, que no sé si es por cómo se guardaron las imágenes, como que los reports quedaron más con colores como más intensos. Originalmente lo puse y pensé, bueno, lo voy a corregir, pero me parece que como que tiene una onda tan como, no sé, setentosa, así como Sí, estampado de alfombra de Kubrick, que no sé, me gustó dejarlo así como más intenso el rapport y que quizás el pañuelo sea más, no sé, como más apagado y tenga más armonía, porque ya tiene muchas cosas. Pero si no, bueno, lo puedo pasar a que tenga exactamente la misma gama de colores. no, yo creo que no molesta, se te ve un poquito más intenso que a lo mejor yo, ¿sabés que había pensado? Que era por el tamaño, como Claro, esas flores pues, están mucho más grandes y más separadas, más recortadas con el contraste del fondo, que es liso. Y bueno, pensé que era por eso, pero yo creo que no molesta, estás muy bien dentro de la gama. Es nada más un poquito más de luz que tiene. claro. No sé, por ahí, no sé si me monitor, no sé, Valen, qué pensás, pero me parece que está. Pero en realidad hace que funcione bien, porque de repente si vos lo pensás coordinado, tu estampa única, quizás con unos colores tan vibrantes se hubiese perdido, porque tenés mucha información, como vos decís. Pero en el reporte es Claro, como que podés retomar y hace que funcionen en conjunto de una manera correcta. Donde hay mucho claro, claro. elemento, hay como más opacidad, y donde hay menos elementos y repeticiones, hay más brillo, como para que se diferencie. Entonces es como que llega a un equilibrio, se balancea uno con el otro. Sí. Así Bueno, que entonces lo dejo. Déjalo, sí. Bárbaro, Muy bien, Valen. bárbaro. Listo. Muchas gracias, chicos. a vos, vale. Y ahora sí, vale. Por otra, Real no sé si se dieron cuenta, pero está lleno de vale. Yo en cada cursada que tengo es como que comparto muchas compañeras. ¿Tocayas era? ¿cómo? Ahí está. ¿Tocayo era el nombre? Sí, sí, Ahí está. tocayo. Yo tengo una sobrina, Valen, que cuando le pusieron el nombre, yo dije, "Ay, qué lindo, qué original", porque no lo conocía demasiado. Y después me encontré con muchas. Real. Ahí va, ¿eh? Sí, Sí, está bien. perdón. Sí. Ahí está, bueno. Es mi pañuelo. Y lo que hice fueron Y los rostros, ya me acuerdo. estas pruebas de rapport. Hice esta y esta. Ok. La verdad es que al principio, o sea, había hecho otra cosa totalmente diferente, pero no sabía si quizás tenía que ser como más simple el rapport y no ser tan complejo como la figura del pañuelo. Entonces como que lo hice mucho más simple y más figurativo quizás. Ok. A ver, yo voy a pasar lo más rápido que la aplicación me permita a mirar el. Ok. A ver cómo coordina, porque si no nos ponemos uno al lado del otro es como difícil, es como que uno tiene que conservar esta imagen en la retina y ver qué pasa con la que viene, qué pasa con la que
Bien. Pasa que tenés efectos visuales súper potentes. O sea, Claro, entonces capaz que ahí se puede llegar a complicar para que coordinen. claro. Por ahí la segunda es la que veo un cachito más coordinada que la primera porque como que hace mucha referencia a ver si puedo señalar, a este elemento que está acá, que ya, ¿no? Claro, Es ese claro, elemento claro. como fijado. Me parece que Es que por la segunda vamos un poco más orientadas a la coordinación. Lo que sí me parece que se te va de cantidad de colores, porque tenés diferentes tonos de amarillo e incluso hay partes que no son negras, sino como que son de un verde más oscuro. Así que quizás vamos a tener que equilibrar y acotar la paleta de colores por ese lado, pero concuerdo con Jackie que es como que el que mejor coordinaría e incluso está bueno porque generas con el fondo negro una profundidad con respecto a la figura que está buena. Habla mucho de lo que vos tenés con respecto a esto de despejar las imágenes, pero bueno, el tema de la paleta es saber, creo que tenés entre 7 y 8 colores. sí, Y los para estaba menos, contando, pero como todavía no sé bien tipo contabilizar con el tema de la aplicación, eh, sí, me pareció que se me pasaban por el tema de los tonos. Pero sí, trato de unificar y veo. dale, vale, Pero perdón, la, igual, sí, sí, la primera figura la había sacado porque yo había hecho una repetición de esta misma imagen, hice la repetición y lo fui uniendo. Claro, la claro, parte de arriba no y la como que se me veía, generó una especie de florcita o algo así. claro, Pero lo fui como que lo saqué de la misma imagen. sí, sí, se ve por ahí. Es como que al no tenerlos uno al lado del otro, Claro, el ojo como que se queda con algunas cosas y sí, a mí me resultó más fácil visualizarlos coordinados con el pañuelo al segundo, pero claro, si empiezas a buscar los detalles, el primero también se nota que sale de ahí. Haz una cosa, porque a lo sí. mejor a vos te representa alguno más que otro. Ponelos en la misma diapositiva juntos, el pañuelo y el rapor repetido de uno y de otro. Fíjate cuando de los dos te da como una lectura más semejante, más allá de que el pañuelo es tu rector porque tiene muchos más elementos y mucha más paleta, fíjate cuál de los dos es el que queda. Cuando los veas juntos, ya uno solo se va a despegar y el otro lo vas a ver como más conectado. Como que Si te te lo transmite cuesta, sino también pensátelo en prendas. eso. Ahí está. Ok, Tipo que Enfocamos vas a en un empezar con una camisa o un pantalón y arriba te vas a poner un pañuelo que tiene que pegar, que no tiene que competir. ok. Genial. Perdón, vale, yo te corté. Había algo que querías agregar, ¿vale? Vos dijiste pensarlo en prendas. totalmente coincido, no, coincido en lo mismo, que se fijen en comparación y después aplicado quizás a una prenda, cómo sería, como dice Yanni, si vos tenés una camisa, un vestido o incluso hasta un pantalón, lo que fuere, con qué pañuelo, si lo combinarías con ese pañuelo. Y bueno, después con el tema de de contabilizar los colores, Creo que les terminé repito, chicas, en el correr del día les voy a mandar la me forma tienen de que contabilizar cerrar los algunas colores y materias. deben hacer las variantes. ¿Qué es esto? Tipo, acabo de entregar ya todos los trabajos de técnicas. Yo hice mi pañuelo, mi rapport, ahora te los quiero mostrar porque me parece que quedaron mucho. Hablando en más, Pero ¿no? nada, tipo, o sea, como que no puede ser esto. Dentro de, no sé, creo que 12 horas tengo que entregar. Igual, igual Es el enseguida. micrófono prendido. Ay, perdón, está mandando justo una nota. Está listo. Ya, perdón, vale. Te corté yo, no me di cuenta. Bueno, no sé, Valen, si había algo más. ¿Querías Sí, decir? una que se me cargó recién por separado. Dale, Se les muestro que es otra propuesta también. Me faltó el ¿listo? pedacito, pero Dale. Ah, ok. este, Bueno, eso también me parece que así, en lo que me quedó fijo del pañuelo, me parece que
también está coordinando bastante bien. No sé la cantidad de colores, pero también lo veo como el segundo, bastante más Son coordinado. reports súper interesantes. Son Sí, súper sí. interesantes. Y acá la forma esta que se genera por ahí tiene más que ver con el contorno de la cara. Claro. Digamos, no compite con el pañuelo. Me parece que entre esta y la anterior, pero bueno, lo definís vos también en cuanto a la cantidad de representación como diseñadora que signifique cada una de las opciones, y lo podés probar poniéndolas una pegada a la otra. A ver, acá tenemos un amarillo, un celeste, un violeta, un magenta, no sé, un rojo, negro y gris, ¿no? Más o menos por ahí a lo mejor hay que ajustar algún píxel que se va, pero creo que... O turquesa, ahí tenemos otro más que no había contado, creo. Sí, me fijo bien en el tema de los colores y bueno, me quedo con alguno de esos dos que presenté que dentro de todo me gustan. Ok, Si se me ocurre otra idea, lo presento la semana que obvio. viene. Claro que sí, todavía estás súper a tiempo, ¿vale? Genial. Genial, Igual, Buenísimo. los que no queden, no los descartes. Es proceso y están, como diseño, están bien interesantes, ¿sí? Así que, más allá de que no queden definitivos, está bueno que los presentes. Genial, muchísimas gracias. Vamos, vale. Genial. Bueno, chicas, ¿alguna más queda para corregir? Bueno, entonces creo que ya estamos, ¿sí? Ya se nos terminó la clase, así que la próxima hacemos una síntesis de las principales fibras artificiales que quedan y las sintéticas y ya terminamos con el contenido. Después, obviamente, después de haber visto todas las dudas y lo que quieran compartir. Entonces, me despido. Gracias, Buenísimo, Vale, chicas. por toda la ayuda de siempre. Gracias, chicas, por estar presentes. Las libero. Buenísimo. Cualquier cosa, chicas, ya saben, pueden seguir consultando y avancen, que bueno, tiempo hay todavía, así que aprovechen a trabajar. Bueno, buena semana. Gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos el martes, entonces. Saludos a todas. Chao, gracias.